lo que voy a hacer es, Hola, profe. Buenas tardes, profe, o días, no sé qué te llaman. Buenos días, chicas. Permítame un instante y ya estoy con ustedes. Tengo que resolver algo tantito. Un segundo. Listo, chicas. Disculpen la demora. Es que tenía ahí unos asuntos pendientes. Pero ya estamos aquí. ¿Cómo están, chicas? Hola, bien, muy bien. ¿Listas para la clase? No, ¿Cómo que no? Bueno, vamos a pasar lista primero. Vamos a ver. Margot. ¿Saben si su compañera Margot va a seguir en la clase? Yo no sabría. Porque ya yo tampoco. llevan muchas faltas. Diana Ixel, Presente. Noemí, Presente. Isabel, Presente. Fernanda, Presente, profe. Aime. Presente. Ok, listo. Bueno, chicas, entonces el día de hoy le toca exponer a sus compañeras Noemí y Margot, pero Margot no vino, entonces no sé ahí qué pasó, chicas. ¿Hablaste con Margot? ¿Te dijo Pues algo? me envió sus diapositivas la semana pasada Ujú, y les puso audio, de hecho. ok, vale, vale. No habría tanto problema por eso. Entonces las mandó ya con explicación y todo. Más o menos. Bueno, pues entonces, ¿estás lista? Permítame tantito. Claro que sí, me avisas. ¿Qué tal les fue el fin de semana, chicas? La semana, ¿cómo les va en las clases? ¿Ya cuánto les falta para salir de psicología? Pues apenas hicimos un año. Ya 3 semestres, ¿no? Bueno, 3 cuatrimestres. Sí, 4 con este. Pero Órale, pues apenas estamos iniciando. vale, vale.
Profe, mi compañera Diana me va a ayudar a compartir pantalla porque yo luego comparto pantalla y me trabo. O sea, se traba mi cel. Vale, perfecto. Sí, no hay problema. Ya les di autorización para que comparta cualquier persona. Ay, voy. Claro, no hay problema. ¿Cómo les van las demás materias? ¿Alguna que se les complique? Por el momento, no muchas. Siento que la de usted es la más difícil. Porque como es más teoría, ¿no? Sí, es mucha teoría, muchísima. Y aparte es que como es una especie de combinación de psicología con neurología, en lo personal en medicina cuando llevamos neurología igual es una materia que sufrimos muchísimo. Entender cómo funciona el cerebro es imposible. Nunca van a, si a alguien le interesa especializarse en algo como esto, nunca van a dejar de estudiar. No sé, es demasiada la información que existe y hay muchas cosas que se desconocen todavía. Entonces es bastante apasionante el tema, pero bueno, esperemos que quede lo más claro posible y sobre todo hay que buscar alguna forma para el examen, pues para reducir tanta teoría, quizás, no sé, sintetizándolas con resúmenes o tomando en consideración solamente lo que vengan en las presentaciones, tanto en las mías como en las de ustedes, porque si tomamos en consideración lo de los artículos y los libros, es un mar de información. Hasta para mí, para hacer el examen va a ser difícil. Entonces ahí piensen ustedes como qué ideas se les ocurre, si ya sea cuestionarios o resúmenes sintetizados o solamente tomar las presentaciones como base, que igual sería menos teoría, aunque sería igual complejo. Es que tenemos un poquito de fallas técnicas. Oiga, profe, acabo de publicar en Classroom lo que es mi presentación y mi PDF. No sé si ya les llegó porque ahí decía compartir en clase para que lo vieran todos. A ver, vamos a ver. Ay, me sacó esta cosa. ¿En dónde está? ¿En dónde lo compartiste? Ah, ya. Es exposición del equipo 2, estrés, ansiedad y desórdenes afectivos. ¿Es eso? Sí, ya. Aquí está en la presentación. ¿Ya no? Sí, ya. Sí. Listo. Ahora sí, chicas, cuando quieran empezar. Ah, sí, ya. Es que lo que pasa es que, como se dice, que, que no me servía el micrófono y dije, mejor lo reinicio. Bueno, ay, nosotros le vamos, bueno, yo y Margot, que envió sus diapositivas, le vamos a hablar sobre estrés y ansiedad y desórdenes afectivos. Desgraciadamente, Margot, no sé si no tenga internet, por eso es que no pudo estar, así que comenzamos. Siguiente, por favor. No sé cómo activar la... Diana, ¿puedes activar los esos para que se oiga, por fin? ¿Cómo se quita activa eso? ¿Eh? Creo que se activa solito, ¿no? Escucho como una musiquita de fondo, o es mi idea nada más. ¿Ah, sí? O alucino. Ahí está Margot.
¿Cómo se hace esto? Alguien que le pregunte cómo se activa el sonido. O hablan chico y dale clic al sonido y le das play. Yo así le hacía porque lo probé y también no se activaba solito. ¿Cómo se les da play? Ay, ¿cómo Le se das clic a la bocinita Dale en la bocinita en el y ahí clic te sale. izquierdo. me sale qué? Mm, Me Rayos, falla. contigo no se ve. Creo que igual y es porque no está descargada, ¿no? O sea, creo que tienes que descargarla. No, algo así. ¿Estás en tu Mac o en tu celular? Porque si estás en tu Mac no tiene PowerPoint y por eso no lo escucha, profe. Ok. ¿Y cómo no se va a escuchar? ¿O si escuchaba las de la misma Betty? Ay, Dios mío. Entonces, O intenta mandarme la presentación. Déjame ver si acá y si puedo reproducirlo. Ay, la acabo de mandar a Classroom, profe. Vale, a ver, déjame ver. Entonces ¿cuál es esta? La que tiene sonido. A ver si lo puedo descargar. Porque creo que así no se podrá. Rayos, fracasamos en esto. Ok. entonces lo quito. Déjame ver primero si se puede, porque es que igual te manda directo. No puedes mandarla por correo o algo así como tal la presentación. Es que en Classroom se, se te manda en línea, pero no sé si sea por eso que no se reproduce. Mimi, creo que yo puedo presentarla. A ver, si alguien puede. Alguien que nos resuelva este problema. Por fin. Diana, deja de compartir pantalla. Ah, ¿cómo se deja de compartir pantalla? Ahorita te lo quito. Ahí está bien. Ahora ya. Creo que ya se ve la mía, No es cierto. ¿no? Bueno, es que a mí me parece así. A ver, a ver, a ver. Mm, A ver. Ya se quitaron todos. Ahora sí, ya ver. ¿Ya vuelven a mandarlo? A ver si ahora sí ya. Pues está reproduciendo, pero no escucho nada, la verdad. Se escucha muy bajito. Sí. Ahí se empieza a escuchar. No escucho nada. No sé si soy yo o de verdad no se escucha. A ver, no, a ver si así se escucha, profe. Porque aquí yo tengo el audio, o sea. Ok. Si no, nada más que pongan la presentación y ya yo le pongo el audio. Vale, vale.
Dale a la siguiente, porfíalo. Aló. Voy. Ok. Las consecuencias psicológicas del estrés dependen en gran manera de las variables individuales. Las diferencias individuales juegan un papel decisivo en la incidencia del estrés laboral, ya que la valoración subjetiva que hace cada persona hace de su situación frente al cambio determina la existencia o no de estrés laboral. Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales interactúan entre sí y varían en el tiempo y función de factores tales como la edad, las necesidades y expectativas, los estados de salud o la fatiga, entre otros. Numerosos investigadores han demostrado que existe una relación entre ciertos rasgos de la personalidad y el estrés. Dichos rasgos no tienen un carácter estático ni reactivo, pero sí un afecto activo o modulador en la generación del estrés. Ok. Algunos síntomas que muestra el estrés psicológico son las preocupaciones excesivas, incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, dificultad de mantener la atención, sentimientos de falta de control, frecuentes olvidos, bloqueos mentales, trastornos del sueño, ansiedad, miedos y fobias, depresión y otros trastornos afectivos y de la personalidad. ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escuchó. Ok, va al siguiente. Bueno, antes de que pasemos al siguiente, vamos a primero. Ajá. Entonces, ¿qué entienden por estrés? ¿Qué es estrés? ¿Alguien que me pueda comentar qué es estrés para ustedes y qué es estrés en sí en la definición? ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien? ¿Quién sea? Bueno, vamos a preguntar, a ver. Es Fernando. como, A ver, bueno, Alondra, sí, ya, habla. es como un momento de tensión que uno tiene, puede ser tanto física o emocional ante alguna situación que se esté pasando. Ok. Ok. Fernanda. ¿Qué es? Pues, de hecho, yo no sé si me escucha bien, profe, porque traigo los audífonos. Se escucha, se escucha. Ah, bueno, iba a decir lo mismo que mi compañera, que pues es como, podría decirse lo mismo, que es como la tensión física o emocional, y pues sobre todo está, de lo que yo sé, está ligado con cuestiones de futuras, como como la depresión está ligado con el pasado, cuestiones de estrés o ansiedad están ligadas con cuestiones futuras. Así es. Bueno, el estrés es un sentimiento como tal de tensión física o emocional. Eso puede ser provocado por cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno con una sensación de frustración, judioso, nervioso, ansioso, algo que sea diferente, algo a lo cual no sabemos cómo enfrentarnos o no sabemos cómo afrontarlo. Normalmente, como usted menciona, como menciona su compañera Fernanda, el estrés está más correlacionado con lo que puede venir o con lo que puede pasar. Por ejemplo, cuando ustedes les dicen, tienes un examen, por ejemplo, si yo les dijera, el examen se va a adelantar del 20 y tantos de octubre para mañana, chicas. En ese momento, ustedes sienten estrés. ¿Por qué? Porque es algo a lo cual les cambió totalmente los planes que ustedes tenían, les causa un sentido de frustración porque no van a poder terminar de leer todos los temas, se ponen nerviosas porque no saben cómo responder a eso, es algo a lo cual no saben cómo afrontarse, tanto la cuestión emocional como la cuestión física. Y pueden llegar a sentir una sensación de furia y enojo, obviamente, contra mí porque les estoy avisando de un día para otro el cambio del examen. El estrés como tal es una situación que nos va a modificar algo y que nos va a generar esas sensaciones, ¿ok?
El estrés puede ser condicionado por algo físico, porque puede ser que no necesariamente sea algo emocional. Por ejemplo, el hecho de pasar hambre nos va a generar estrés en el cuerpo. ¿Por qué? No psicológico, al principio no, pero después se va a convertir en psicológico. Y el estrés físico se puede transformar en psicológico y el estrés psicológico se puede transformar en estrés físico. Si ustedes están estresadas, al principio solamente es algo emocional, les causa un cambio de sentimientos, pero llega un punto donde hace cambios en la estructura anatómica de su cerebro, de su cuerpo, su presión se sube, su corazón empieza a latir más, su estómago empieza a producir más ácido, les puede dar gastritis, bla, 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 bla. Entonces el estrés es un conjunto de todo eso. Así continuamos. Ok, perfecto. Permítame tantito. El estrés biológico tiene como definición que es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. Dice Bruce McCabe, el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y o conductual. Se puede definir el estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica o generalizada y no específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal. Esa es una definición de Krauss y Gold. Ok, bueno, hablando propiamente de la situación de las hormonas que producen el estrés, ¿alguien me puede decir qué ocasiona en el cuerpo los glucocorticoides? ¿Qué es lo que hacen sobre el cuerpo? ¿Los qué, profe? Los glucocorticoides, ¿qué es lo que hacen en el cuerpo? ¿Nadie? ¿Nadie sabe para qué sirven? La verdad, yo no. ¿Alguien más que sepa para qué sirven? Yo no, profe. Pues por su nombre a lo mejor tienen que ver con lo de la glucosa o algo así, pero no sé para qué sirve. Ujú. Básicamente, las tres principales funciones de los glucocorticoides van a ser, uno, van a ayudar a la regulación del metabolismo de los carbohidratos. O sea, los carbohidratos se encuentran en toda la alimentación y son fundamentales, son los que nos dan la energía como tal. Entonces van a favorecer la producción de lo que viene siendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir, la producción de grasa en el cuerpo y la producción de o transformación de la glucosa a ATP. ¿Eso para qué va a servir? Para ayudar a incrementar la cantidad de energía que tenemos. Por eso, psicológicamente, cuando tienes estrés, ¿puedes dormir o no puedes dormir? ¿Alguien? No, No, no se puede dormir ni concentrarse. Exactamente. Entonces, eso es por el estrés psicológico que genera, por lo cual no puedes dormir. Y dos, es porque tu cuerpo está produciendo tiene una sobreproducción de glucocorticoides, lo que acelera el metabolismo, lo que acelera la producción de glucosa. Entonces, que es como si te hubieras tomado una Coca-Cola antes de dormir. Entonces, un café supercargado antes de dormir. Lo que hace es mantenerte despierto porque tienes una cantidad excesiva de energía. Entonces, lo que hace tu cerebro es estar pensando, te mueves para allá, te mueves para acá. Otro efecto que tienen es que disminuyen la funcionalidad del sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, la presencia de los glucocorticoides va a deprimir el sistema inmunológico. ¿Sí saben para lo que sirve el sistema inmunológico? ¿O no saben? Para que no nos enfermemos tan seguido, ¿no? Así es, el sistema inmunológico es la defensa que tiene el cuerpo contra todos los microorganismos, contra todo lo que es el medio ambiente. Entonces, una persona que está sometida a estrés va a ir desgastando poco a poco su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a ir consumiendo toda la energía que tiene, no va a descansar,
van a disminuir sus defensas, es decir, su sistema inmunitario va a estar inmunosuprimido y por ende es una persona que con facilidad le dan resfriados, con facilidad le dan diarreas, le pueden dar cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, esos son factores ya físicos en los cuales el estrés puede llegar a desencadenar. Los glucocorticoides, para que ustedes lo sepan, están producidos por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran arribita de los riñones, supra, arriba, renales, riñones, arriba de los riñones. Están los riñones y arriba están las glándulas suprarrenales. Esos son los que van a producir los corticosteroides. Hay medicamentos como la prednisona, prednisolona y varios más que son glucocorticoides y que pueden llegar a, si los usamos en exceso, pueden llegar a generar un estrés, pero no es un estrés fisiológico, sino es un estrés medicamentoso. ¿Por qué? Porque puede haber un exceso de cúmulo de lo que vienen siendo los glucocorticoides. Por eso hay ciertos medicamentos que se deben de manejar con precaución. Ustedes, por ejemplo, cuando llega un paciente con ustedes que dice es que yo no puedo dormir y tiene todas las características de una persona con estrés, no solo deben de considerar la situación psicológica que esté viviendo, sino que deben de preguntarle, ¿estás tomando algún medicamento? ¿Estás consumiendo algún medicamento? Igual y no saben ustedes, le dicen el nombre del medicamento, igual y no saben qué es, pero pueden investigarlo y si se dan cuenta que es un glucocorticoides, entonces el estrés puede venir por un medicamento y no necesariamente por una situación de estrés. ¿Ok? ¿Seguimos? Ok, ahora va la siguiente diapositiva, por favor. La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal. Esta manera de reaccionar de forma no adaptativa hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparten como rasgo común, extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como el familiar, social o bien el laboral. Y ya esta sería a la próxima diapositiva. No sé si quisiera comentar algo, profesora. Bueno, en cuanto a la ansiedad, ¿me puede más o menos alguien comentar qué es ansiedad como tal? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ahorita también voy a explicar un poquito más o menos qué es ansiedad, profesor. Ah, ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, perfecto. Siguiente, gracias. Ahora hablemos sobre la ansiedad. Como lo dijo mi compañera anteriormente, es una respuesta esperable ante situaciones que comúnmente connotan un riesgo y podría considerarse en ese momento una ansiedad fisiológica. También puede ser desencadenada por medicamentos, por ejemplo, la hormona tiroidea o por ciertos descongestivos, sustancias psicoactivas como la cafeína. Puede ser gatillada por enfermedades médicas. Un ejemplo es una persona que sufre un infarto agudo en el miocardio, y experimenta ansiedad, o alguien que presenta una crisis broncoespasmo. Estas son situaciones en donde hay una percepción de amenaza que proviene del cuerpo, o sea, como que uno se agita, empieza a, me duele el corazón y empiezan como que a respirar más rápido y ¿cómo se dice? Como que se empiezan a autosabotear. Bueno, yo le digo así porque como que en lugar de que se tranquilicen para que eso pase, se agita más y entonces impidiendo que mejoren. Bueno, se habla de un trastorno de ansiedad cuando no hay correlación entre el estímulo ansiogénico y la respuesta ansiosa. Esto quiere decir un desligamiento de estímulo y respuesta, o sea, cuando no hay amenaza de riesgo,
y entonces aún así sigue la persona ansiosa, entonces es porque ya tiene un trastorno de ansiedad, perdón. Ok. La respuesta... la siguiente, por favor. Por favor. La respuesta ansiosa es mediada por el sistema nervioso central, que se caracteriza por ser un sistema complejo y dinámico y abierto. La expresión de la ansiedad toma el cuerpo produciendo respuestas motoras autonómicas y endocrinas. La expresión es del orden de lo observable e involucra respuestas inconscientes. En las motoras pueden ser de lucha o de carácter evitativo o de huida. Es aquí donde se supone que la vía talámica directa es un poco más corta y también la más rápida. El tálamo entonces pasa la información al complejo nuclear amigdalino, que producirá la respuesta motora. El complejo nuclear amigdalino forma parte del sistema límbico, que parece una almendra, ya lo sabemos, la mayoría. Es una parte subcortical del sistema límbico, y el protagonismo de la amígdala tiene que ver con su rol como coordinadora de las respuestas vinculadas a la expresión de la ansiedad y a la experiencia ansiosa. La vía talámica indirecta es la siguiente. La respuesta producida por la vía talámica directa es subcortical, puede asumirse como aferencia sube al tálamo, pasa al complejo nuclear amigdalino y de ahí hace deferencia, sale la respuesta motora. Eso implica una acción sin pensamiento. Bueno, ahí en el PDF que yo leí ponía el ejemplo de como el típico ejemplo que ponemos siempre. Vamos a tocar la estufa y entonces está caliente, ponemos la mano, entonces la sensación sube a nuestro tálamo y entonces dice, está caliente, suéltalo, e involuntariamente lo soltamos, no nos quedamos así de, ¿estará caliente? No estará caliente. No, simplemente es involuntario. Tocas aquí, rápido sube y baja y ya, lo quitas. De ahí tenemos por otro lado la vía talámica directa, la cual gana en velocidad de más de 300.000 segundos, es más rápida que la indirecta. La vía talámica indirecta es la siguiente, sube otra vez al tálamo, de ahí dice que pasa por el SPF, no me acuerdo qué es, la neta, profesor, ¿me puede ayudar ahí? El CPF. El CPF, perdón. Estás hablando específicamente de lo que viene siendo las vías de que, a ver. Sí, es que me acordé de investigar que era el CRF, que va más abajo, que ese es el sistema liberador de corticopropina, y no me acuerdo cuál era. Bueno, se puede hablar también del córtex prefrontal. No sé, que no recuerdo bien tampoco a qué te refieres. Tendría que leer el artículo para entender la abreviatura, porque cada autor le pone una abreviatura diferente. Pero lo que yo me acuerdo es que normalmente se ocupa el CPF como el córtex prefrontal. Es decir, que aquí estarías hablando que pasa de la vía aferente al tálamo, después pasa al córtex prefrontal, y después pasa al complejo nuclear amigdalino. Y de ahí se produce la respuesta motora. Dice que se supone que es una respuesta cortical más elaborada, más integrada y más sofisticada. O sea, es como que sí, es como cuando, como decía ahí, estamos en huida, entonces nuestra ansiedad nos hace buscar un plan y ya lo elaboramos más, no es de que no lo pensamos. También dice que la vía talámica es más directa, es más rápida que la indirecta. Sin embargo, cuando hay una sincronía entre las dos, entre la vía directa y la indirecta, puede producirse ya sea respuestas inapropiadas y menos eficientes, o pueden quedarse incluso la persona congelada frente al peligro por parálisis o una activación desenfrenada de la amígdala.
O sea, es como cuando les da el shock a las personas, como que pasa algo muy traumático y entonces al tener demasiado estrés, demasiada ansiedad y todo eso, entonces se quedan así paralizados y no saben qué hacer. No sé si alguna les ha pasado. Por mi parte, creo que alguna vez sí me pasó, me quedé así de... Y no me pude mover, no pude hacer absolutamente nada. Así es, lo que pasa básicamente ahí es que hay una sobrecarga de la amígdala. Entonces, la amígdala es el centro de todo lo que viene siendo la mayoría de las emociones. Está correlacionado principalmente con todas las emociones de respuesta directa, como va a ser el estrés, la ansiedad, la tristeza, entre muchas cosas más. Entonces, la amígdala es el centro de las emociones que se encuentran en el cerebro y, como dice su compañera, cuando llega a ser sobresaturada, puede llegar a bloquearse. Recuerden que al final del cabo, las neuronas, que son las que transmiten el impulso eléctrico o el impulso químico, llevan un cierto orden y tienen que llevar una despolarización y una repolarización, despolarización, repolarización y bla, 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 bla. Si ustedes ocasionan un impulso eléctrico que es tan potente, no se llega a hacer ese cambio de repolarización y despolarización y en algún punto se llega a sobresaturar. La neurona se puede llegar a quedar hiperdespolarizada o repolarizada, o la saturación química puede llegar a hacer que los receptores, como se liberan tantos en un solo golpe, se saturan. Recuerden que hay un cierto límite de receptores, entonces no importa que se liberen más hormonas, al final y al cabo los receptores van a hacer lo mismo. Se satura, quedan todos saturados y el impulso eléctrico se detiene por un instante. El impulso químico también. Entonces lo que pasa es que la persona queda bloqueada. Todo lo que viene siendo sus respuestas neuronales quedan bloqueadas por unos segundos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logra bajar por completo, ya sea la sobresaturación de los receptores o la sobredespolarización de la neurona. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron supongo que antes, ¿no? En el primer semestre. Todo lo que es la despolarización, repolarización. Ahorita yo lo estoy viendo con los chicos de primer semestre, ahí, lo de las neuronas y eso. Está interesante el tema. Bueno, regresando acá. Ajá. Dentro de la expresión endocrina se encuentra como ¿cómo se dice? La amígdala activa un importante eje del sistema endocrinológico. Es el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. El hipotálamo sabemos que está situado extremadamente cerca del tálamo, como su nombre lo indica, es la glándula jerárquicamente superior del organismo. De ella depende la regularización de las otras glándulas del organismo. Libera la CRH o factor liberador de corticotrofina que impacta sobre la hipófisis. El hipotálamo e hipófisis alojados en la intimidad del sistema nervioso central operan a distancia sobre las demás glándulas a través de la adrenocorticotrofina liberada por la hipófisis. Entre todas las glándulas que dañará la ASTH, se destaca la corteza suprarrenal, productora de corticosteroides. Los corticosteroides son liberados con un ritmo circadiano. Quiere decir que varía entre los distintos momentos del día. La secreción máxima se produce por la mañana y el dosaje de cortisol en plasma varía según el momento del día en el cual sea extraída la muestra sanguínea. Bueno, esto va dependiendo. Y los estímulos ansiogénicos, que son los estímulos de la ansiedad, activan el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, aumentando la liberación de cortisol. El cortisol está involucrado con un mayor rendimiento del organismo. Esto implica subida de energía, aumento de la ingesta, en especial de carbohidratos. Puede asociarse al deseo impulsivo de dulces propio de la ansiedad o también conocido como craving de dulces. Y aumenta la reserva, está encargado, de la reserva de calorías, también aumenta el umbral del dolor y de la disminución a la respuesta inflamatoria. Cuando las concentraciones plasmáticas de cortisol son altas, producen una regulación a la baja
del número de receptores del hipocampo del cortisol. La regularización a la baja del número de receptores produce una falla en la retroalimentación negativa, o sea, el feedback, creo que así se llama, sobre la liberación del cortisol, de modo que establece un equilibrio con niveles más altos de cortisol. Comúnmente, con la desaparición del estímulo ansiogénico disminuye el cortisol y se recupera el número de receptores y la sensibilidad al feedback. Dice que aquí que también que la persistencia del estímulo ansiogénico es en una exposición prolongada se asocia con la falta de sobreproducción de cortisol, y es ahí que este proceso también ocurre en lo que es la depresión. Por ello, la depresión y la ansiedad comparten casi las mismas bases biológicas, la cual explica que la respuesta positiva de ambas a los antidepresivos, que tienen diversas acciones, entre las que cuenta con una acción, pues obviamente, antidepresiva y ansiolítica. Ok. Mientras que el cortisol tiene un efecto dañino sobre las neuronas del hipocampo, pues las atrofia y disminuye el número de dendritas. Y aquí es también donde se supone que también está involucrada lo que es la serotonina en cuestión, y cuando disminuye el cortisol y entonces la serotonina ya empieza a entrar, por así decirlo, a aumentar, entonces se supone que podría ser un tratamiento que permitiría florecer a las neuronas hipocampales. En conclusión, cuando tenemos demasiada ansiedad, el estímulo ansiogénico produce más cortisol. El cortisol daña nuestras neuronas del hipocampo, haciendo que se atrofien sus dendritas, y eso impide que haya más serotonina. Pero cuando la serotonina aumenta, entonces ya estamos mejor, supongamos. Por ello también les dan antidepresivos a las personas que sufren ansiedad. Ok. Ahora nada más como vamos a preguntar unas cositas. A ver. Cuando ustedes presentan un examen que es muy difícil, muy difícil, ¿han presentado alguna vez un examen que ustedes dicen, es que no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar? Se estresan y estudian y se desvelan estudiando. ¿Ahorita han tenido algún examen así? ¿Alguna vez? ¿Alguna Pues, vez? alguna vez, ajá, ahorita no, pero alguna vez. Igual y por ahí del 20 de octubre les pasa, no, no es cierto. Gracias por los ánimos. Bueno, ¿qué pasa cuando alguna vez han estado en alguna situación donde estuvieron sometidas a un estrés muy grande o alguna ansiedad muy grande? ¿Qué pasa? No, Sí. ustedes estuvieron alguna vez sometidas a eso. Sí. Después de que La pasó esa entrega de situación, proyecto. bueno, para la entrega del proyecto, tú entregaste tu proyecto, tuviste toda la situación de estrés, y en el momento que terminaste de entregar tu proyecto, ¿te acordabas de cómo era todo tu proyecto? ¿Te acordabas de toda la situación? Por partes. Y por partes no. El efecto, como su compañera mencionaba, lo que viene siendo el cortisol, lo que va a dañar son las neuronas del hipocampo. El hipocampo, ¿saben ustedes a qué está relacionado o cuál es la función del hipocampo? También está asociado con la memoria, ¿no? Así es, con la memoria y el aprendizaje. Entonces, las personas que están sometidas a situaciones de estrés muy larga o a situaciones de ansiedad muy larga, ¿qué es lo que les pasa? Simple y sencillamente dejan de adquirir nuevos recuerdos, pierden sus recuerdos, olvidan las cosas. ¿Qué pasa con una persona que tiene un estrés postraumático, por ejemplo, de que los secuestraron y la policía les trata de preguntar, oye, pero viste algo? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué oliste? ¿Qué había en la casa? Cuando te llevaron, ¿viste algún anuncio? ¿Viste esto? ¿Viste aquello? Y la persona dice, es que yo no vi nada, yo no me acuerdo de nada. ¿Es por qué? Porque la cantidad de cortisol que se liberó fue tal
que dañó sus neuronas del hipocampo. Al dañarse las neuronas del hipocampo, se genera ese bloqueo, simplemente pierde los recuerdos, ¿ok? Es una forma también de defensa del cerebro. ¿Por qué? Porque si tú sufres de estrés cuando recuerdas, por ejemplo, no sé, cuando recuerdas cómo atropellaron a una persona y la atropelló y se hizo pedazos y para ti eso te genera estrés, tu cuerpo lo que va a hacer es simplemente borrar eso. Te dice, ¿sabes qué? Pues si eso te genera estrés, mejor vamos a borrar ese recuerdo. Todas las situaciones de estrés tienden a borrarse a largo plazo. Y si estás sometido a una situación de estrés o ansiedad muy constante, vas a empezar a perder la memoria, vas a empezar a olvidar tus recuerdos, ya no vas a saber ni quién eres. Las personas que están secuestradas por grandes tiempos, por ejemplo, las personas que sufren trata de personas o cuestiones así, tienden a no saber ni quiénes son, salen sin nada. ¿Por qué? Porque todo su hipocampo está dañado al 100%. Ahora, regresando un poquito a lo que venía siendo lo de la cuestión motora, mencionaban que lo que viene siendo la amígdala es el núcleo central de lo que viene siendo el estrés, la ansiedad y todas esas cuestiones. La hormona que se va a encargar de bloquear eso, de bloquear el estrés, ¿alguien sabe qué hormona es? Ya vimos que lo genera, pero ahora, ¿alguien sabe qué hormonas lo bloquea? ¿No? Bueno, es la oxitocina. La oxitocina es la hormona contraria a lo que viene siendo el estrés. La oxitocina se considera la hormona de la felicidad o la hormona del placer. Entonces, básicamente, esa hormona es la que nos ayudaría a bloquearlo. En teoría, si tú a una persona que está sometida a estrés muy grande le inyectas oxitocina, cosa que no se hace, lo que va a hacer es simple y sencillamente quitarse el estrés por completo. Va a pasar al otro lado, va a estar feliz, va a estar tranquila, va a estar sonriente. ¿Por qué? Porque acabas de drogarla con hormonas de la oxitocina. La oxitocina, cuando se libera, por ejemplo, se libera cuando una mamá da luz. Por eso una mamá cuando da luz, al contrario de cuando sufren estrés, no recuerda el dolor porque el dolor se va, se olvida. Simplemente la oxitocina sube a tales niveles que es algo que se queda tan grabado en su mente porque es un momento tan feliz. Por eso la mayoría de las mujeres que dan a luz dicen, este es un momento tan feliz, es el momento más feliz de mi vida. Y nunca lo olvidan, porque hay tanta producción de oxitocina que hace lo contrario que lo que haría el cortisol. ¿Okay? Entonces, para que nada más eran unos datos curiosos para que supieran. Continuamos con la exposición. Ok, siguiente, por favor. Ah, ya. Bueno, dentro de la expresión autonómicas, esta depende de los núcleos del tronco encefálico. Las aferencias dolorosas llegan directamente a ellos y también reciben aferencia de la coordinadora de las respuestas ansiosas, o sea, la amígdala. La activación simpática produce el aumento de la frecuencia cardíaca y taquicardia, como habíamos dicho anteriormente, y al tener una percepción de que el latido cardíaco aumentó, entonces se aumenta la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, se dilatan las pupilas y hay mayor velocidad de los reflejos. En general, toda esta activación de los núcleos protuberenciales se relaciona con el estado de alerta o vigilancia. En este momento la persona puede estar en guardia o lista para atacar o para salir corriendo. Los núcleos vulvares se asocian entonces con reacciones defensivas que serían óptimas y podría producir bradicardia o disminución del ritmo cardíaco también, que puede relacionarse, por ejemplo, con el desvanecimiento o la pérdida de control de esfínteres. Estas serían respuestas parasimpáticas. Y ahora la experiencia. Dentro de la experiencia se refiere al estado de la experiencia de la ansiedad, perdón. Se refiere al estado de sentimiento que puede ser presentado y es el orden de lo privado. La experiencia de la ansiedad es un poco opaca. Para algunos neurobiólogos como Damasio Candel, me parece, es consciente y permite interpretar las reacciones que se producen en el cuerpo o expresiones que ya se han planteado. Leudus decía que en cambio,
que había de estados de sentimiento que pueden ser hechos conscientes y de estados de sentimientos que pueden representarse inconscientemente. En la experiencia de la ansiedad se puede ver cómo interviene el hipocampo, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. El hipocampo tiene a su cargo, obviamente, la interpretación del potencial amenazante, relacionarlo con experiencias pasadas, como habíamos dicho, que el hipocampo tiene que ver con la memoria. De su evaluación puede ocurrir que se active la cascada de la ansiedad o que no ocurra nada. Mientras que la amígdala va a coordinar todo lo relacionado con las expresiones y con la experiencia de las emociones y cómo va a interaccionar, con el hipocampo, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y nada más, me parece. Siguiente, por favor. Ahora bien, los desórdenes afectivos, ¿qué son? Estos también son llamados como trastornos del ánimo o trastornos afectivos. Incluyen varios tipos de padecimiento que generan un malestar significativo o disminución en áreas significativas para la persona. Dentro de estos trastornos del estado de ánimo se encuentra la depresión, la distimia, el trastorno bipolar. Siguiente, por favor. Bueno, la depresión. Sabemos que las personas que padecen un episodio depresivo experimentan una sensación de derrumbamiento, se sienten tristes, irritables, sin energía y a menudo no sienten interés, por cosas que antes les gustaban. Existe una visión negativa de las cosas con cierta incapacidad para imaginar que los problemas puedan resolverse. La depresión es tanto un estado afectivo normal, podríamos decir tristeza, como un síntoma o un síndrome que se caracteriza por alteraciones del humor, irritabilidad, falta de capacidad de sentir placer, apatía, entre otros. También se caracteriza por alteraciones cognitivas, psicomotoras y vegetativas, como el sueño y el apetito. A diferencia del estado anterior, que fue la ansiedad, es que se ubica como un estado emocional que se caracteriza por la presión y tensión, que incluye sensaciones de nerviosismo y preocupación. Su nivel no depende tanto de la situación estresora como de la propia percepción del empleado sobre la situación. Las causas que pueden producir la depresión son múltiples. Entre las que figuran son acontecimientos de la vida diaria, cambios químicos del cerebro, efectos secundarios de medicamentos, diversos trastornos físicos o médicos. Y la depresión podría ser el resultado también de múltiples factores, ya sea constitucionales, evolutivos, ambientales e interpersonales, que modifican las pautas de neurotransmisión entre hemisferios cerebrales y el sistema límbico. Y ahora también la distimia es La distimia es cuando la persona sufre una tristeza crónica o con unos síntomas más leves que una depresión, pero muy prolongados en el tiempo, que genera un intenso sufrimiento o algo así. Algunos síntomas de la distimia pueden ser la pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, la falta de energía o fatiga, la baja autoestima, dificultades para concentrarse o tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Mientras que ¿cómo se dice? Mientras que el trastorno bipolar es una enfermedad que se considera maníaco-depresiva y es una grave enfermedad
ya que puede resultar muy incapacitante y generar un intenso sufrimiento en la persona que la padece. Las personas que sufren este trastorno presentan cambios de ánimo alternantes con episodios de euforia, alegría intensa, fases maníacas, y otros que produzcan tristeza y desesperación, fases depresivas. O sea, pasa de estar súper feliz así, riéndose a carcajadas, a no sé qué, a de repente un llanto incontrolable, no de esa persona que dice, ay, es que soy bien bipolar, ahorita estoy bien y mañana mal, no, es de que pasa de un extremo a otro extremo, entonces si se ve la gran diferencia así de, pero si estabas bien, ¿por qué estás llorando tan mal, no? Así es, y debe de ser sin ningún estímulo que lo Ya, desencadene. sin ningún estímulo exactamente, y algunas de las características, como ya lo mencioné, son los cambios emocionales, los cambios de pensamiento, o sea, está lleno de ideas nuevas y emociones, pero así va saltando y saltando sobre idea y sobre idea. Incluso hay cambios físicos, se siente, por ejemplo, súper feliz, lleno de energía y de repente deja de sentirse así. Hay cambios dentro de su comportamiento, cambios emocionales, cambios físicos y entre otros, creo que ya había dicho físicos. Bueno, siguiente, por favor. Ahora sí, pam. Seguimos con lo de la etiología. Según la etiología o las bases biológicas, no sé cómo llamarle, de la depresión, dice que las primeras hipótesis etiológicas se enfocan en los sistemas monoaminérgicos. Inicialmente se planteó que la depresión se debía a un déficit del neurotransmisor monoaminérgico, aunque desde la perspectiva actual las hipótesis es de una depresión de monoaminas. Parecen una visión sobresimplificada de la fisiopatología de la depresión, y con la introducción de los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, la investigación se ha dirigido especialmente hacia el sistema serotoninérgico. Como ya hemos hablado que la serotonina, que es, bueno, yo la conocía como la molécula de la felicidad, pero hace rato usted mencionó otra. Sí, la serotonina está más Ajá. relacionada con lo que viene siendo el sentimiento de felicidad y la Ah, oxitocina con el sentimiento de placer, básicamente. ok, Entonces, son muy sí, me quedé. similares y de hecho una puede desencadenar la revolución de otro. Ya sé, por ejemplo, cuando hay liberación de oxitocina, se libera serotonina para completar Ajá. como que ese recuerdo alegre. Y cuando se libera serotonina, se puede llegar a liberar oxitocina. No siempre, pero siempre que se libera Ujú. oxitocina, se libera serotonina. Entonces, por eso también se considera la hormona de la oxitocina como parte de la felicidad, porque siempre va de la mano de la serotonina, siempre. Siempre que se libera oxitocina, se libera serotonina. Ok. Y en las alteraciones neurobiológicas también puede persistir durante la vida adulta, llevando a un sistema de hipersensibilidad y a causa también del estrés, me parece, el que sobrereacciona incluso ante situaciones de tensión leves o propias de la vida cotidiana. Esta hipersensibilidad predispone tanto en trastornos ansiosos como depresivos, cabe mencionar, y en condiciones que exhiben una elevada comorbilidad. También explica la tendencia a la recurrencia de los trastornos del estado de ánimo, ya que los sucesivos episodios vuelven más vulnerables al sistema y por tanto más predispuestos a sufrir nuevas fases depresivas. Por otro lado, la distimia es una condición que es relativamente poco estudiada en los trastornos depresivos. La mayoría de los estudios realizados en sujetos con depresión se basan en pacientes que sufren principalmente la depresión mayor. Sin embargo, se considera que la distimia tiene peor pronóstico que el trastorno depresivo mayor,
y se puede producir de igual o mayor limitación funcional. Según en el trastorno distímico se involucran mecanismos biológicos, psicológicos y sociales, aunque aún no se ha llegado a un consenso o conclusión definitiva al respecto. Actualmente hay varias hipótesis que se tratan de explicar y una de las hipótesis es la aminérgica, que sostiene que los trastornos depresivos y la distimia son causados por una deficiencia de la serotonina, noradrenalina y o dopamina en el sistema nervioso central o en la neurotransmisión de alguno de ellos. Ok. Como conclusión, ¿qué diferencia tendría la depresión de la distimia entonces? Creo que porque es un poco más, ¿cómo se dice? Más agresiva, pues si se podría decir así, con el que la sufre. No sé si Se podría decir que ocupar esa sí. palabra. También puede decir que es un poquito más agresiva, lo ponemos entre comillas, pero Ajá. sería que es más, por decirlo así, más intensa, una depresión más profunda, y Ajá, más también profundo. tiene que ver con el tiempo de duración, ¿ok? Creo que dura más, ¿no? Así es. Los periodos tienden a durar muchísimo, muchísimo más y tienden a ser cada vez más profundos, más y más y más y más profundos. Normalmente una persona que padece distimia tiende a caer más en el suicidio que inclusive una persona que tiene depresión. Por eso tiene una persona que le hacen el diagnóstico de distimia, sí o sí tiene que tomar tratamiento médico. Y una persona que le diagnostican depresión puede llevarse el tratamiento solamente con terapia y psicoterapia, pero una persona con distimia tiene que tomar sí o sí tratamiento médico y o tiene que considerarse su integración a algún centro psiquiátrico como tal o psicológico. ¿Por qué? Porque es muy factible que este tipo de personas lleguen al suicidio. Por eso es que tiene un peor pronóstico que la depresión. Así es. También se ha señalado que las experiencias estresantes inician una serie de cambios neuroquímicos en donde hacen a las personas más vulnerables a esta enfermedad, específicamente las experiencias ya sea adversas en la infancia y entre otras desencadena lo que es la distimia y no obstante se considera a 3 grandes sistemas del cerebro que tienen relación, o sea, afectan, como lo mencionamos, el eje hipotálamo, ese no lo mencioné, perdón, el eje hipotálamo pituitario y adrenal, y el sistema del factor liberador de la corticotropina, el hipocampo, y el sistema noradrenérgico. Y se ha demostrado que los pacientes con depresión y la distimia también presentan anormalidades bulmétricas en el hipocampo, la amígdala, el estirado ventral y regiones corticales como la corteza singular anterior y la corteza orbitofrontal y también la prefrontal. Esto se vio en una neuroimagen, me parece, y donde se checaron esas anormalidades en la interconectividad cerebral de estas estructuras. Y por último, lo que es la enfermedad del, ¿cómo se dice? El trastorno bipolar, perdón, se me fue. A nivel fisiopatológico se constatan posibles desequilibrios asociados al ritmo circadiano, implicación del tipo neuroanatómico y neurofuncional y neuroendocrino. Siendo este último el de mayor interés, se supone que el eje hipotalámico pituitario adrenal, se supone que, sí es, bueno, tiene que ver ese eje y ya.
Ya. Ustedes ya vieron todo lo que son los ejes, el eje hipotálamo hipoficiario, el eje hipotalámico, todos esos ejes ya los vieron, ya los conocen. Creo Para que, serle sincera, no me acuerdo. veo que ya que los mencionan y los mencionan desde la clase pasada. Entonces, O no. sea, Hable. no me acuerdo muy bien. Ok. ¿Las demás se acuerdan? ¿Se acuerdan de todos los ejes? El eje hipotálamo, hipotalámico y todo eso. ¿O no se acuerdan? La verdad, no, profe, no mucho. Pero Yo igual, profe, no mucho. ¿sí los vieron? ¿O mínimo se los mencionaron? ¿O algo así? Pues a profundidad, no. Ok, bueno. Entonces, ¿les parece? Bueno, mañana continuaríamos con la exposición. Antes de seguir con los siguientes temas, ya que terminen de exponer ustedes, el día próximo jueves les explicaría yo todos los ejes que hay en el cuerpo, las hormonas, para que sepan cómo es que se producen, cómo es que se transfiere la energía o el pulso eléctrico, por ejemplo, en el cerebro y todas esas cuestiones, ¿no? Para que entendamos más a fondo, porque si no entendemos a fondo todo lo que son los ejes, los ejes hipotalámico, hay un montón, y son bien complejos, la verdad. No les voy a mentir, son muy, muy complejos, pero se los voy a tratar de explicar o de resumir lo más que pueda. Se los voy a explicar el próximo jueves y vemos pues como para aclararlos más, porque veo que los mencionan mucho, pero no sé si ya lo saben o no. Yo doy por hecho que ya lo saben, como los mencionan. Entonces, por eso les pregunto. Entonces lo veríamos eso el jueves. Mañana continuaríamos con la siguiente exposición. Hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. La exposición estuvo interesante. Hay cosas interesantes que se mencionaron. Estuvo bastante completa también. Debo decir que la parte de su compañera Margot estuvo muy corta. Entonces, bueno. Pues bueno, dejaríamos la clase del día de hoy hasta aquí, chicas. Nos veríamos el día de mañana con el siguiente tema. ¿Quién expone el día de mañana? Alondra y yo. Ok. Les toca exponer el tema 3.1, ¿no? Sí. Ok. Por favor, asistan, no manden su presentación. Ok. Sí. Bueno, entonces Sí, profe. nos veríamos el día de mañana. A las que expusieron hoy, ya compartieron la presentación. Por favor, me envían los artículos de donde sacaron la información Sí, profesor. para subirlos igual a la plataforma y para ir viendo, pues, para leerlos todos, ¿no? Para que todos estemos enterados. Las clases, hoy las voy a subir a Profe, YouTube. ¿Mande? o sea, los míos sí los tengo. Ujú. Los de Margot los tuve que googlear y no los descargué. Ok, bueno, entonces Que súbelos. no me mandó referencias y entonces pues ya me puse yo ayer a buscar qué onda. Ok. Y entonces ya nada más ahí puse todas las referencias en el PDF que mandé, están todas, pero si quiere le envío mis artículos, nada más que le advierto que son como 6. Sí, no hay problema. No hay problema Ok. por eso. Pues bueno, y pues nos vemos el día de mañana. Igual las chicas de preferencia, si ya tienen su presentación, chicas, que exponen mañana. Diana y así. Sí, ya la tenemos. ¿Ya tienen todos los artículos y todo? Sí. Ok, igual me los podrían hacer llegar para subirlos y para que los estudiemos, para que mañana todos ya sepamos de qué va a tratar el tema y todo. Sí, profe, ahorita se los mandamos. O si los pueden subir directamente a Classroom, igual así como subieron sus compañeras, igual sería mejor. Pero si no, me los pasan y yo los subo. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y nos veríamos el día de mañana, chicas. ¿Vale? Sí, profe. Hasta Sí, mañana. profe. Sí, profe. Sí, Hasta profe, mañana, hasta luego. gracias. Hasta Gracias. mañana. Adiós, profe. Hasta luego. Adiós, profe.